En CND Escucha, hoy tenemos la brillante imagen de un gran amigo y uno de los hombres que es un todólogo en el mundo del turismo y la enología. El mundo del vino para él es parte de su sangre. En ocasiones tendremos que decir que la sangre de Cristo es evidentemente vino, en este caso la sangre que lleva y que corre por las venas argentinas de Pablo Singerman. Un hombre con una especialidad que ha sido dedicar su vida al mundo de la comunicación turística, de la gestión turística y de la educación turística, no solamente en Argentina, sino como asesor de ministerios, de países, y ahora que desde hace algunos años empezó a trabajar fuertemente con el Global Wine Tourism Organization y que a su vez ha sido nombrado por José Antonio Vidal, presidente de una academia de enología, que es la Academia de Enología Española, y que se acaba de crear, como pudimos entrevistar hace muy poquito tiempo, en nuestro CND Escucha también, y nos explicó que nos daba la exclusiva de la creación de la Academia Mundial de Enología. Pablo Singerman es el director ejecutivo de esta academia para toda Iberoamérica. Por lo tanto, Pablo, bienvenido. Y ahora voy a hacer un comentario amplio, que es el tuyo. Por favor, explícanos cuándo naces en el mundo del turismo y por qué. Bueno, ante todo, muy buenas tardes acá en Argentina, José Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. Como bien decís, son muchísimos años. Bueno, tengo 56 años ahora, y empecé a los 18 años cuando empecé a estudiar ingeniería. Yo antes de economía, carrera que terminé en el año 90, estudié unos cuantos años de ingeniería industrial, y cuando empecé a estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, comencé a trabajar lo que acá en Argentina se dice de cadete, de mandadero, de mensajero, ¿sí? En una agencia de viajes muy grande de acá de Argentina, y durante 3 años, mientras estudiaba esta carrera, tuve este cargo. A partir de ese momento, cerca de los 20 o 21 años, me ascienden a vendedor de esta misma agencia de viajes, y al año ya me habían ascendido a jefe de ventas, y al año a gerente de ventas, y a los 3 años ya era gerente general de esta empresa, con lo cual ya de muy jovencito tuve oportunidad, ya casi por 20 años, de ser gerente general de empresas de viajes acá en la República Argentina, de todo tipo de empresas minoristas, mayoristas, turoperadora, corporativa y organizadoras de eventos. Bueno, a partir de ahí tuve un tiempo que tuve la oportunidad de ser nombrado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 5 años, y fui el director de los estudios económicos del turismo, ya que soy economista, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para estudiar el impacto que el turismo tiene en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto económico positivo. Y después de eso, bueno, hace ya 15 años que fundé la consultora, de la cual soy presidente, y trabajamos con clientes del sector público, del sector privado, y paralelamente mi carrera académica, que también se relaciona con el mundo de la economía, primero como profesor titular de macroeconomía y política económica en la Universidad de Buenos Aires hace ya casi 30 años, y actualmente como codirector de la maestría en Economía y Turismo, también de la Universidad de Buenos Aires, que hace ya 8 años que tenemos esta maestría en la Universidad de Buenos Aires de Turismo y Economía, con fuerte presencia de lo que significa impacto económico del turismo. Así que, bueno, desde el punto de vista privado, público y académico, mi vida, como bien dijiste, José Carlos, dedicada al turismo. Pablo, tienes una característica importante en tu país. Has sido y eres el director de los observatorios turísticos más relevantes de la Argentina. Eres un hombre referencia en el momento que se habla de MAIS, del turismo de congresos e incentivos. Los eventos para ti es tu vida diaria y consecutiva. Eres el hombre de las agencias de viajes, por lo tanto, le pasas la información al observatorio de las agencias de viajes también. Y, por último, ¿cuál es el otro observatorio que tú tienes que crees que puede ser tan relevante que tú lo has dejado y yo te lo he dejado para el final? Explícanos qué haces en ese observatorio. Bueno, gracias por la pregunta.
En el año 2014 se creó acá en el ámbito del sector público, junto con la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Turismo de la Nación y la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, en el 2014. Durante 2 años fui el director del Observatorio Económico del Turismo del Vino, el primer observatorio del turismo del vino que hubo en Latinoamérica. En ese momento duró 2 años, después por cuestiones presupuestarias con un cambio de gobierno no continuó, pero es muy posible que este ministerio actualmente y el Improtur actualmente pueda reflotarlo, así que estamos con una gran expectativa para poder retornar a lo que fue un primer proyecto maravilloso de Observatorio Económico del Turismo del Vino, fundamentalmente porque, bueno, tenemos una idea, tú sabes, José Carlos, que el turismo no siempre, sí, por supuesto, hay países como España, como Francia, que lo miden y lo miden maravillosamente bien y ya tienen tantos años de trabajar con el turismo como actividad económica, entendiendo al turismo como una verdadera actividad económica que genera impacto positivo en las regiones, que manejado y llevado adelante en forma sustentable, sostenible y con respeto por el medio ambiente. El turismo genera empleo en las economías regionales y en la República Argentina ha costado un poco que se pudiera entender, que el resto de los sectores económicos puedan entender que el turismo llegó a ser el tercer sector en importancia en ingresos de divisas en la República Argentina durante varios años. Tercero, cuando uno dice, quizás, ¿cuál es una de las exportaciones más importantes de Argentina? Bueno, la soja, sí, es la primera. La carne, bueno, carne, los dólares generados por la exportación de carne argentina llegó a estar debajo de los dólares generados por turismo receptivo en Argentina durante 3 o 4 años, entre el 2012 y el 2015-16. Con lo cual, fíjate la importancia que tiene el turismo en nuestro país como actividad económica. Pasa lo mismo en Latinoamérica, cuando los gobiernos y el sector privado, trabajando juntos, que este es el gran secreto, trabajar juntos el sector privado, el sector público, con el sector académico, por supuesto, en la capacitación y los estudios, entienden que el turismo es una actividad económica y social importante. A partir de ese momento se empieza a generar algo que es imparable. Y el turismo del vino es uno de los segmentos quizás más importantes que tienen varias regiones de la República Argentina, ni que hablar de la provincia de Mendoza. Con lo cual estamos hablando que Mendoza, San Juan, Salta, por nombrar solo algunas, no me quiero olvidar del resto de las provincias que están dedicándose y están tomando muy en serio no solo la producción vitivinícola, sino también el desarrollo de rutas de turismo del vino. Bueno, a partir de acá es que podría volver el Observatorio del Turismo del Vino en la República Argentina y a partir de acá sería parte del entendimiento de lo que es esta gran organización mundial de turismo enológico creada y presidida, bueno, por José Antonio Vidal y que me ha honrado con la dirección ejecutiva para Latinoamérica. Bueno, ahí cambiando de tema, pero entrando en el mismo también, el turismo MAIS es un turismo fundamental para el desarrollo y los ingresos de divisas. Hay algunos eventos en el mundo que son muy importantes en este sector, como puede ser el IMEX, el ITBM o uno muy especializado en el mundo de Iberoamérica que se llama MITM América, que hace una compatriota nuestra española que se llama Charo Trabado. Entonces, en este mundo de los eventos que ahora no se pueden realizar y teniendo en cuenta que los macroeventos, como pueden ser los eventos evidentemente de IMEX o ITBM, que son multinacionales, que los hacen en todo el mundo, y teniendo que ir a eventos más concretos, como puede ser el de MITM Américas que organiza Charo, ¿cómo consideras tú que se debe gestionar el intercambio y la preparación de congresos, eventos e incentivos a través de estas ferias que tienen que ser virtuales? ¿Tú crees que eso va a tener algún éxito o cómo crees que se deben poner en marcha? Bueno, bien, el tema de turismo de reuniones es un tema muy interesante para debatirlo actualmente, como todo lo que es el mundo del turismo, por la pandemia que estamos viviendo y la crisis enorme que estamos viviendo, probablemente la crisis más importante que por lo menos de la cual yo tenga memoria, y eso que hemos vivido otras crisis en el mundo del turismo, pero esta es claramente la más severa, la más grave y que va a dejar muchísimas empresas en el camino lamentablemente. Dentro de todo,
de todo este desastre, el turismo de reuniones es uno de los que también está sufriendo porque implica, por supuesto, reuniones y aglomeración de personas, con lo cual esto es día a día y están apareciendo desde ideas y protocolos para poder hacerlas de forma virtual completa, para hacerlas presencial pero con menos personas y respetando la distancia física y con ciertos protocolos, hasta algunas ideas que están surgiendo ahora con el modelo híbrido, que es mezcla de un mix de presencialidad con todo el respeto de la distancia física y de los protocolos con participación virtual. Y la realidad, yo debo decirte, que es lo que digo en todas las entrevistas que estoy dando en estos tiempos, es complejo porque estamos trabajando mucho todos en el mundo entero y estamos apoyándonos muchas veces en la experiencia que están teniendo, por ejemplo, en Europa, que por ejemplo, con respecto a Sudamérica, se ha adelantado el efecto perjudicial de esta pandemia y estamos viendo también cómo trabajan ustedes en Europa. Pero yo digo, esto es día a día, está sucediendo que esto es día a día, porque si la vacuna llegase a probarse y a tener eficiencia y saliera en octubre, en noviembre, esto va a cambiar todo y entonces todo lo que fuimos discutiendo y evaluando y los protocolos probablemente no tengan tanto sentido. Si la vacuna no funcionara ni en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pues que va a haber cambios porque hay segunda ola de infecciones, hay tercera ola y entonces países que se abren, ciudades que se cierran, ciudades que se abren, países que se cierran, fronteras que se abren, fronteras que se cierran. Y esto hay que ir evaluándolo día a día. Hoy el modelo de reuniones pareciera ser que estaría llegando, no sé si para quedarse, no me animo a decir llegó para quedarse, como hay algunos colegas que sí lo dicen, yo no me animo a decirlo llegó para quedarse, sería un modelo híbrido en el corto plazo. Mitad presencial con respeto a los protocolos y mitad virtual. Esto es lo que hay hoy. Vamos a ver qué sucede con las próximas semanas. Esto va cambiando día a día, José Carlos. Hay eventos, como por ejemplo es el Año Santo Compostelano, que se hace en Santiago de Compostela. Los Caballeros de la Orden del Camino de Santiago, con esta seña que llevo aquí, que demuestra que somos amantes de este camino y defensores turísticamente también de este mismo camino, hacen que las personas puedan hacer un turismo de congreso, mejor dicho, un turismo de eventos con unas características diferenciadas, ¿no? Hoy, hoy hará 7 días que se abrió el Camino de Santiago, el camino francés de Santiago. Esto está implicando una nueva forma también de provocar o de convocar a las personas para poder hacer turismo de eventos que hasta hoy tenía una fortaleza tremenda, pero no era único. Dadas las características de lo que tú comentabas en este momento, es difícil participar en cualquier evento masivo. ¿Cómo crees tú que el turismo religioso va a poder sobrevivir en estas concentraciones grandes a esta pandemia? ¿Cómo crees tú que se va a modificar? Bueno, yo creo que se va a modificar claramente, por lo menos hasta que se descubra la vacuna y que se pruebe, cosa que ya está sucediendo. Hasta que esto ocurra, claramente se va a modificar, se está modificando, de hecho, tal como vos lo estás contando, porque definitivamente, si hay protocolos que no permiten cercanía a menos de 1,5 metros o de 2 metros y la utilización de los tapabocas, o todo tipo de distancia física que están exigiendo estos protocolos, necesariamente el turismo religioso, que implica procesiones, si bien es caminando, bueno, la aglomeración y la conjunción de la gente y la cercanía puede llegar a provocar contagios. Y esto es lo que sé que están estudiando día a día los organizadores, tanto de turismo religioso como de turismo de reuniones. Por eso es que están yendo día a día, porque no quieren adelantarse eventos que se van a dar el año que viene, porque puede llegar a cambiar todo. Entonces hoy pueden tomar decisiones y por eso es que también hay algo interesante a debatir, que es las decisiones con respecto a si se hacen o no se hacen los eventos, las reuniones, las procesiones de eventos de turismo religioso. Se tratan de llevar hasta el máximo la decisión de hacerlo o no hacerlo, o de si hacerlo bajo qué protocolos.
porque se está aguardando para ver en qué estadio está cada ciudad y cada país. No vas a estar suspendiendo un evento con 6 meses de antelación o 7 meses de antelación, cuando quizás podrías no haberlo suspendido porque después cambió la situación o se abrió el país o bajaron los casos y bajó la curva y se podría haber hecho con algún sistema mixto. Con lo cual, la respuesta es sí, va a cambiar el turismo religioso mientras se continúe en este estadio de pandemia. En tu opinión, y esto es una opinión muy personal, evidentemente, ¿qué podría pasar si la peregrinación a la Meca no se pudiese hacer? ¿Y cómo afectaría al turismo, teniendo en cuenta solamente los miles de aviones, que no son cientos, miles de aviones que se subcontratan para este tema? Y eso sí que no tiene posibilidad de separarse las personas. Bueno, eso es muy complejo, con lo cual lo que hay que estudiar, lo que yo querría estudiar en ese caso, sería ver cómo está la situación sanitaria en la zona, ¿no? En Medio Oriente, particularmente en Arabia Saudita, para saber qué está pasando. Porque si en todo caso ellos no tienen casos o tienen muy pocos y tienen la posibilidad y pueden proteger con protocolos de análisis o de estudios o de hisopado o de test que pueden hacerle. Lo mismo con las compañías aéreas, que obviamente son miles de naves que llegan para esta procesión y para este evento religioso. Me parece que ellos van a saber hacerlo con toda eficiencia. Estoy escuchando que hay eventos que se están cancelando y nunca se habían cancelado en la historia. Por ejemplo, valga, esto no es de turismo, pero lo estaba escuchando esta mañana, se suspendió la entrega en Europa del Balón de Oro por primera vez en su historia. Se suspendió la entrega del Balón de Oro al fútbol, ¿no? Al mejor futbolista y al goleador en Europa de la temporada. Y esto tiene que ver con todos los cambios que está habiendo. Y por supuesto el turismo está sufriendo estos cambios. Pero yo insisto, y quiero ser preciso, para mí esto es día a día, hay que estudiar día a día lo que va pasando y tratar de estirar lo más posible las decisiones de suspender o no un evento hasta lo más que podamos dentro de lo que es organizativamente y administrativamente posible, tratar de estirar lo más posible para no tomar decisiones que después hagan que nos tengamos que arrepentir. Pensá que en Argentina, en el año 2016, 2018, el turismo de reuniones ha generado impacto entre los argentinos que viajan por Argentina y participan de reuniones y los extranjeros que han llegado a la República Argentina para participar de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, ha generado entre 700 y 900 millones de dólares año. Estamos hablando de muchísimo dinero y la cantidad de empleo que esto genera. Pero claro, hoy estamos viendo que esto no se puede dar de la forma en la que lo conocimos hasta el momento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Suspender? ¿Postergar? Sí, la solución es postergar eventos cuando no se puedan dar, y esto también va para turismo religioso. Cuando no se pueda suspender, ver con qué protocolos. Pero mi recomendación es tratar de estirar lo más posible. Si no se puede, suspenderlo para más adelante, sin necesidad de definitivamente cancelarlos, ¿no? Yo prefiero suspenderlo para más adelante, cuando se permita, ¿no? Uno de los sectores que organiza más eventos es el sector médico, el farmacéutico particularmente. Y el sector farmacéutico del Cono Sur tomaba como destinos fundamentalmente Argentina y de alguna forma también Chile. Brasil, en la parte que le correspondía, y la parte de Foz de Iguazú es una parte muy basada precisamente en el mundo de los congresos. Pero Argentina tenía una captación de congresos importantísima. ¿Cómo está afectando el mundo farmacéutico esta desaparición de los congresos a la economía de Argentina, concretamente? Bueno, no solo la industria farmacéutica y de laboratorios es la que está siendo lesionada por no poder tener la normalidad que supimos tener en organización de reuniones, congresos, convenciones, exposiciones y ferias, sino que en realidad todos los sectores están viendo lesionados sus intereses. Y la República Argentina lo está sufriendo, ya que, la ciudad de Buenos Aires, en el ranking de ICA 2019, que hace poquito menos de un mes dieron la información, la ciudad de Buenos Aires volvió a ser la primer ciudad en recibir reuniones en América, no Latinoamérica, sino América, con los criterios, por supuesto, que tiene ICA para calificar y clasificar este tipo de ciudades. Y la Argentina volvió a estar nuevamente en el top 20 del país. Y dentro de lo que es Latinoamérica, volvió a ser el primer país en recepción de turismo de reuniones.
Esto es muy importante en cantidad de eventos, ¿no? Según los criterios de ICA. Esto es muy importante, insisto, como decíamos al comienzo de la charla, el impacto económico que genera, el impacto en el empleo, el derrame directo e indirecto que tiene el turismo de reuniones es enorme, porque en general rompe la estacionalidad, llega cuando la temporada alta de turismo vacacional se retira, ahí es cuando llega el turismo de reuniones. Además, el turismo de reuniones llega con una estadía media más alta que muchas veces otro tipo de turismos, y el gasto medio diario que tiene un turista que llega por reuniones suele ser entre 3 y 4 veces el gasto medio de un turista que llegó por ocio y esparcimiento. Esto es importante porque muchas veces llegan y se alojan en otro tipo de hoteles de mayor categoría, tienen otro tipo de gastos, de consumos en gastronomía, en compras, en artesanías, en ropas, y además llegan con dinero que muchas veces les proveen las empresas que los mandan, con lo cual tienen gasto propio y gasto de sus compañías. Por eso es que el gasto que lleva adelante el turista que llega por reuniones es entre 3 y 4 veces el gasto que hace el turista que llega por ocio y esparcimiento. Y en este momento no se está pudiendo dar, pero no se puede dar en ninguna parte del mundo, o en muy poquitas partes del mundo se está dando, y de forma híbrida. Por eso es que es una lesión económica y social y en el empleo importante. Y Argentina había logrado tener más de 15 destinos en el ranking de ICA que habían logrado desarrollar a través de capacitación y a través de muchísima inversión del sector privado y el sector público, y han logrado estar insertos, con lo cual ya no solo la ciudad de Buenos Aires resulta conocida para ser sede de eventos, sino que hay más de 15 que califican en ICA y hay más de 70 que ya están dentro del Observatorio de Turismo de Reuniones de la República Argentina, que organizan reuniones. Con lo cual este es un segmento enorme para nuestro país. Solamente un concepto económico. Tú hablabas de la derrama que deja cada uno de los eventos que se realizan y la importancia de este sector. ¿Nos podrías decir qué derrama dejó el año pasado el Congreso, el sector MAIS en Argentina, y cuál fue el gasto promedio de un extranjero en un Congreso y de un nacional en un Congreso? Mira, cuando me estabas haciendo la pregunta, esbocé una sonrisa, creo que me estás viendo, y la sonrisa tiene que ver con que no puedo darte estos números todavía porque no se han presentado públicamente. Normalmente estos datos, y cerca de 25 datos más que tienen que ver con el anuario que presentamos todos los años cerca de mayo, por razones obvias, este año lo hemos postergado, se ha postergado, porque este observatorio está formado por el Ministerio de Turismo de la Nación por el sector público, la Universidad de Buenos Aires por el sector académico y la AOCA, que es la Asociación de Organizadores y Proveedores de Congresos y Convenciones por el sector privado. Y entre las 3 patas que conforman este observatorio se fue postergando este anuncio. Y hasta que no se haga el anuncio oficial, que es probable que sea entre el 6 y el 15 de agosto, el anuncio oficial junto con el ministro de Turismo de la Nación, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el rector y el presidente de AOCA. Hasta ese momento no puedo dar los números por cuestiones de confidencialidad. Lo que sí te prometo es que apenas demos los números vas a ser el primer medio de prensa en tener esa primicia, pero hoy no puedo darte estos números por la confidencialidad que requiere el observatorio. Estamos bajo la ley de secreto estadístico, ¿no? Muchísimas gracias por esa diferencia. Sí, también es otro tema importante, el turismo gastronómico. Argentina es un país evidentemente gastronómico, vitivinícola, y tiene desde Malman, al lado del Caminito, con su espectacular restaurante, siendo uno de los mejores cocineros y reconocidos de Argentina, hasta la última. Háblanos de los 50 mejores vinos, las 50 mejores bodegas del mundo. Háblanos sobre eso, de este evento mundial que se realizó hace unas semanas escasamente, ¿verdad? Y que creo que hay alguna bodega argentina y alguna uruguaya, que está muy cerquita vuestro, que está en los primeros puestos. Háblanos de ello, por favor. Sí. Bueno, el orgullo para la República Argentina toda y para la familia Zucardi en particular. La bodega Zucardi volvió a ser primera en este ranking de las 50 bodegas de turismo del vino, de turismo enológico,
del mundo, votado por un panel de 500 especialistas, con lo cual esto es un enorme orgullo para Zucardi y para la República Argentina, por supuesto, y esto realmente que es un empuje, continúa siendo un empuje tan importante para Argentina, que se ha dedicado al turismo gastronómico, al turismo del vino con tanto profesionalismo. Y en segundo lugar, este año salió Bodega Garzón, que es una bodega de Uruguay, muy seria, que trabajan muy bien, en segundo lugar de las 50 bodegas más importantes del mundo del turismo del vino. Está muy cerquita de un lugar muy conocido de Uruguay, que es Punta del Este, cerca de Laguna Garzón. Bueno, en esta zona, esta bodega Garzón es bellísima y realmente también han trabajado muy bien. Bueno, realmente es un enorme orgullo para Argentina estar nuevamente, tener una bodega primera en este ranking, ¿no? Y esto habla de la seriedad con la que se ha trabajado desde el sector privado y también desde el sector público apoyando todo lo que es el turismo del vino. Bueno, es uno de los subsegmentos del turismo de experiencias que cuando termine la pandemia probablemente la gente, por estudios que estamos haciendo nosotros periódicamente en forma mensual, están surgiendo que la gente no le ha disminuido el deseo de los viajes. La gente sí que hay crisis económica, lo sabemos, y que realmente esos ahorros que pueda tener algunas familias en el mundo, si hacemos un ranking, que es lo que estamos estudiando nosotros desde el mes de abril, en forma mensual, todos los meses estamos corroborando que en el deseo de la gente, entre tantas consultas que hacemos, figura que el turismo sigue figurando, viajes y turismo sigue figurando en el primer lugar. José Carlos, ¿en el primer lugar en qué sentido? En que cuando termine la cuarentena y la pandemia, ¿cuál será en este ranking? Y le ofrecemos una cantidad de bienes y servicios para elegir que usted gastará sus ahorros. Y viajes y turismo continúa por cuarto mes consecutivo figurando en eso quiero usar yo mi dinero. En segundo lugar aparece gastronomía. En tercer lugar aparece ocio y esparcimiento y cultura. Y mucho más lejos aparece después indumentaria y calzado, y electrodomésticos, electrónicos y automóviles y muebles, ¿no? Propiedades. Con lo cual la gente no pierde sus ganas. Y otra pregunta muy interesante que sigue dando esta encuesta que hacemos periódicamente es si los deseos, si estando en cuarentena, dependiendo del país en el que esté, los deseos de viajar le han disminuido. No, le ha crecido a la gente el deseo de viajar. Si antes me gustaba, ahora me gusta más y tengo más ganas que antes de viajar. Así que este es un dato no menor para el sector privado que tan mal la está pasando. Muy bien. Mira, yo antes de entrevistarte, de estar contigo aquí, estaba en la asamblea de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, la que sabes que tengo el cargo de vicepresidente. Y estábamos hablando con nuestro presidente, don Rafael Ansón Oliat, que es también es presidente de la Real Academia de Gastronomía Española. Él nos estaba haciendo una serie de comentarios sobre la importancia que ha tenido la pandemia y sobre todo que he dicho que es un momento de reflexión, de unión familiar y que independientemente que haya podido tener como anécdota muchos divorcios, también lo que ha tenido es muchos acercamientos, porque no es en el comedor donde también nos reunimos todos para conversar, sino que nos ha permitido, al estar en casa tanto tiempo, el cocinar con nuestras esposas, con nuestras familias, el convivir mucho más cerca y el arraigar. Él dice que de todo elemento negativo siempre hay uno positivo. Evidentemente en este puede ser. Pero entrando en el mundo del agroturismo, que es lo que él nos plantea hoy, plantea que Iberoamérica es la región más importante del mundo, hablando gastronómicamente. Que Iberoamérica tiene la fuerza de los continentes y que el descubrimiento de América, lo que consiguió, independientemente de, por supuesto, tantas bondades que ha podido tener, sobre todo una importante, es la mezcla de los alimentos entre América y Europa, que fueron los dos primeros. Y esa fusión nos ha dado lo que hoy es la gran riqueza. Por lo tanto, haciendo un honor a nuestro gran presidente, don Rafael Ansón, sí te diría que no solamente el enoturismo como posibilidad de generar rutas diferentes, sino que hoy la agricultura es la base de la alimentación y, por lo tanto, la base también del enoturismo, y que será el turismo del futuro. Y él nos habla ya no solamente del futuro gastronómico, del futuro enológico, del turismo enológico, sino del turismo de gastro, lo que en otros países entendíamos como ir a ver a alguien arar, o a alguien cuidar o ordeñar a una vaca o a una oveja.
sino que se va a convertir en algo mucho más general y que lo que llamamos agroturismo tendrá que ver a la confusión y a la fusión de todas estas rutas turísticas que se puedan realizar, que terminará siendo una gran ruta gastronómica. Por lo tanto, agradeciéndote tu presencia, te pediría que te despidas de nosotros con 3 breves frases de ánimo para el sector turístico, para el sector gastronómico y también para tu país. Dínoslo. Bueno, sin más, agradecerte muchísimo este tiempo, este espacio, esta entrevista. Muchas gracias, ha sido sumamente generoso. Gracias nuevamente. Y le digo al sector de turismo del mundo entero y particularmente de Latinoamérica y de Argentina que no bajamos los brazos, seguimos trabajando en conjunto, seguimos trabajando el sector privado, el sector público, el sector académico y los trabajadores juntos para poder salir de esta pandemia y de esta crisis provocada por esta pandemia. Lo vamos a lograr, más tarde o más temprano lo vamos a lograr y vamos a salir de esta unidos, pero fundamentalmente unidos, y de este modo es como vamos a salir. Este es el mensaje, lo vamos a lograr, vamos a salir y vamos a salir mucho más fortalecidos y vamos a volver a viajar por el mundo y el turismo volverá. Muchísimas gracias por tu generosidad nuevamente. Gracias a ti y gracias por tu tiempo. Gracias.